buenísimo. Bueno, nos metemos de lleno en la economía. Un tema que nos está preocupando y ocupando en todos los medios. Juan trabaja en otros medios digitales donde todo el día están hablando de economía y nosotros también leemos. Por eso hemos invitado a un especialista, Gustavo Balber, que nos está acompañando, economista, él para desburrarnos un poco, contarnos de qué se trata lo que está pasando. Bienvenido, Gustavo, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el placer es nuestro. Gustavo, ¿qué está pasando con la inflación? Porque por un lado se lo escucha al presidente decir que la inflación está bajando, entendemos que del mes anterior a este, sí, pero las cosas siguen subiendo, por lo menos la mayoría. ¿Qué es lo que pasa? Que las cosas cada vez alcanzan menos, los impuestos están muy altos. ¿Cuál es el panorama? Mira, ahí hay un par de aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, que baje la inflación significa que los precios suben más despacio, no que dejaron de subir. Claro. Simplemente que suben más despacio. Puede ser una buena señal. En economía no hay nada que sea instantáneo. De modo que empiecen a frenar la suba ya es un avance. El segundo aspecto que es importante es que hay que ver con cuidado el porqué. Hay algunas cosas que son acertadas, otras no. Es un acierto, por ejemplo, el tratar de eliminar el déficit fiscal, que es la raíz de la inflación en el fondo, pero es un desacierto que en el último mes la suba del índice de precio al consumidor haya sido menor porque postergaron aumentos. El gobierno está jugando un poco con eso. Hay algo que es efecto real, hay algo que es patear para adelante los aumentos. El tener una inflación menor el mes pasado significa que la baja no va a ser tan grande el mes próximo. Y en algún caso todo lo que se veía en las últimas semanas respecto a la cuestión política, Sandra Petovelo, Nicolás Pose, podemos hacer una lista inmensa de nombres y de todo lo que ha pasado, termina repercutiendo en una endeble economía. Digo, subió el dólar, sube el riesgo país, caen los bonos, digo, no tan pronunciado como en otras épocas. ¿Por qué pasa eso? ¿Es político? Sí es político. Tener en cuenta... En economía en particular, pero en buena parte de la vida, uno actúa siempre pensando en el futuro. A veces en mañana, a veces en 3 años, eso es lo de menos, pero siempre actúas con respecto al futuro. Si lo que se ve es que no está teniendo el gobierno las herramientas que se consideran necesarias para que la economía mejore, lo que hace el agente económico es abandonarla, la economía. ¿Abandonándola cómo? Bueno, abandona los pesos, por ejemplo, y pasa a comprar dólares. Y eso va a hacer que te suba el precio de los distintos tipos de cambio que hay. O sea, desconfía del sistema monetario. Sí. Y ahora, de la economía en general, no solo del sistema monetario. ¿qué está pasando con los plazos fijos? ¿Cada vez convienen menos? Sí, cada vez convienen menos, pero ahí hay cosas que son positivas y negativas, como suele ocurrir. Por una parte, si los bancos pagan menos por el plazo fijo, pueden cobrar menos por los préstamos que otorguen. Bajar la tasa de interés de referencia que da el Banco Central no es simplemente que la gente no tenga cómo mantener algo de valor en su dinero en plazo fijo, es también para traccionar hacia abajo el precio del crédito. Claro. Por otro lado, buscar el superávit fiscal también ayuda en eso. En Argentina, las 2/3 partes del crédito lo toma el Estado. El crédito que queda para el sector privado es mínimo. Si el gobierno consigue superávit, va a salir del mercado crediticio, a los bancos le va a sobrar dinero para prestar. Y van a tener que empezar a pensar en el cliente privado. Claro. Eso es ayuda por esos dos lados. Hablando de lo que dice política, ¿no? Se le escuchaba a Cristina cuando dice, se reduce el déficit fiscal, pero no tiene valor si es a costa de la pobreza de los argentinos. Por otro lado, decir, bueno, no, es la meta que queríamos cumplir. ¿Cuán importante es reducir el déficit fiscal para la política del Estado, pero también para el ciudadano común? Ya, es básico reducir el déficit. Es cierto que tiene costos, por eso uno no puede solamente apuntar a reducir el déficit. Si el gobierno buscara únicamente reducir el déficit, sí está equivocado. Claro. El asunto es reducir el déficit y al mismo tiempo generar herramientas para que la economía se reactive. Inversiones esencialmente, pero no solo eso. La inversión, el problema que tiene es que es lo esencial para que la economía tenga crecimiento sostenido, pero animarse a invertir es una apuesta muy grande, es algo que va a demorar en ocurrir. La apuesta debería ser por parte del gobierno a inversiones pequeñas, es decir, empezando por las pymes,
o bien a crédito para consumo. Entonces, bajar el déficit y que eso ayude a que baje la tasa de interés por los créditos, sí te ayuda a empezar a que haya algo de recuperación económica. Pero al mismo tiempo necesitas otros elementos. Facilitarle a las pymes contratar gente o poner en blanco a las personas, por ejemplo. Ley bases. Eso es lo primario. La economía va a crecer a partir de las pymes. Claro. Grandes apuestas son importantes, pero la repercusión en toma de mano de obra, en salarios para las personas extendidos, lo van a dar las pymes. En la última semana uno veía números un poco desfavorables, hay que decirlo, pero también hace 2 o 3 semanas salía la noticia de los primeros créditos hipotecarios por parte de los bancos. ¿Cómo tomamos esas señales tan contradictorias? Un riesgo país que sube, el precio del dólar que sube, pero a la vez empieza a aparecer el crédito privado otra vez. ¿Por qué y cómo lo tomamos? Mira, son muchos elementos. Para empezar, los de las 2 últimas semanas o 3 últimas semanas, tal vez sea coyuntural. Depende si la semana que viene el Congreso termina aprobando, aunque sea no totalmente como lo quería el gobierno, pero las líneas generales de los proyectos estos de ley llamados ley bases y la ley de reforma tributaria. Si eso ocurre, algo se va a calmar la situación política y tras de eso algo se va a calmar la economía. Por otra parte, hay que tener en cuenta que no todos los sectores reaccionan al mismo tiempo. Claro. Por ejemplo, desde comienzos de año, que el sector inmobiliario está creciendo. Ojo, el sector inmobiliario me refiero también a la componente alquileres. Haber eliminado la ley de alquileres por el decreto de necesidad y urgencia de diciembre pasado. Por las nubes los alquileres, claro, por las nubes. Sí, pero hay. Claro. A mí no me importa que esté barato si no tengo dónde alquilar. Claro. Me metes tantas regulaciones que nadie sale a ofrecer. Pero desregulado también es una explosión para los inquilinos. Sí, pero están alquilando más. Ojo, la gente los toma. Es preferible tenerlo caro que no tenerlo, al menos con los que están haciendo los contratos. ¿Y la única manera ahí es lograr que más gente ponga sus viviendas en alquiler para que bajen los precios? Sí, pero lo va a hacer en la medida en que el marco legal lo apoye. Con esto que mencioné del decreto de necesidad de urgencia, por ahora está vigente, por eso no existe la ley de alquileres, por eso hay gente que se está animando a ofrecer inmuebles para alquilar. Ahora, falta que hable la Cámara de Diputados de la Nación. En nuestro sistema un decreto de necesidad de urgencia está vigente mientras las 2 cámaras no lo rechacen. Claro. Por ahora lo rechazó el Senado, falta que hable diputados. Está ahí al borde, no está todo seguro. Me interesa saber es su opinión sobre cómo se está llevando a cabo la reducción del déficit fiscal, ¿no? La idea es que no gastemos más de lo que nos ingresa, ¿verdad? O sea, eso sería como reducir un poco el déficit. Que no tengamos que pedir tanta plata prestada, pero la plata la seguimos pidiendo prestada, seguimos muy endeudados, refinanciando permanentemente las deudas, y los datos que salieron son alarmantes en cuanto a la pobreza. 55,5 el índice de la pobreza en el primer trimestre del 2024, 17,5 la indigencia. Se han aumentado cerca de 8 puntos la indigencia y más de 10 la pobreza, ¿no? Son cifras duras. Y quienes están entrando en estos segmentos nos da mucha tristeza porque se ven las noticias en los medios, se lo ven en la calle. Sí, claro. Los jubilados, que se les ha reducido el poder adquisitivo, los asalariados, digamos, ¿a costa de qué estamos llegando al déficit fiscal? Bueno, ahí hay un par de cosas. En primer lugar, la actual pobreza no es por superar el déficit fiscal. Es algo que viene de antes. Desde el año pasado que el empleado formal, el 30% está por debajo de la línea de pobreza. Sí. Es algo que nunca había ocurrido. Un hecho inédito, totalmente. Claro, y es fenómeno de los 2 últimos años, no es cosa de este gobierno. Solo que se ha acentuado en los últimos meses. Se acentuó, sí, pero cuidado. La reducción de la tasa de inflación ayuda en parte a revertir eso. Ahí con lo de la pobreza hay un detalle. Una cosa es la pobreza medida por nivel de ingreso, otra la pobreza estructural. La que preocupa es la estructural. La medida por nivel de ingreso te puede variar mes a mes, con que la inflación suba o baje un poco, los convenios colectivos de trabajo te den un pequeño aumento mayor o menor. Eso te hace pasar a la gente arriba o debajo de la línea, pero no le cambia la realidad de la vida. La realidad de la vida está en su condición laboral y en la condición estructural en que vive. Y eso lleva mucho más tiempo. Y esencialmente esa pobreza se supera con mejora en la productividad de la mano de obra, lo que requiere inversiones y educación. Así que eso da para muchos años en el futuro. Ahora, con respecto a la reducción de gasto, es otro el problema en realidad, es cómo lo haces.
Hay reducciones de gasto que son válidas y otras que no. Reducción de gasto válida es haber eliminado el gasto discrecional. Es decir, todos los aportes que el Poder Ejecutivo Nacional le daba a los gobernadores amigos y le negaba a los gobernadores opositores. Eso fue eliminado para todos prácticamente por igual. Es una manera legítima de eliminar gastos. Hay otros casos en que lo que ocurrió es reducción de pagos, no de gastos. Claro. El déficit realmente se lo ataca cuando eliminas la fuente del gasto, no cuando simplemente dejas de pagar. Claro, seguís siendo moroso, deudor. Claro, sos un moroso ahora. Claro. Eso es otro detalle. Y un tercer elemento es, ¿vale la pena o no haber eliminado el gasto que se elimine realmente? La calidad del gasto público es un detalle que tampoco hay que olvidarse. Yo no sé si eso el gobierno lo está teniendo muy en cuenta. Hay casos en que parece que no hay más remedio, tenés que bajar la cantidad de empleo público que hay. Bueno, ¿a quiénes? Si llego a hacer un análisis de calidad del recurso humano, se va a terminar el gobierno sin haber reformado nada del Estado. No. Empezar por lo práctico dado el apuro. Todos los que tengan contrato no se les renueva el contrato. Ahora, ¿hay injusticia? Sí, pero ¿qué vas a hacer? Hablábamos recién de la ley de bases, ¿no? Y hay exenciones impositivas y sobre todo la no obligación de usar bancos nacionales de acá a unos años con inversiones nuevas. RIGI. El RIGI. Sí. Otros países, en cambio, apuntan al impuesto a las grandes ganancias. Al contrario, está bien, la idea es incentivar y que vengan a invertir acá, pero por otro lado, el ajuste lo pagan los que menos tienen y las grandes riquezas, la gente que viene con más capital a invertir, ¿no sería justo que también inviertan ellos y paguen tributos un poco más altos? Yo estoy en contra de que el impuesto sea progresivo, el impuesto a las ganancias. Yo creo que debe haber una sola alícuota para todo el mundo. Eso es lo que realmente alienta la inversión. Creo que es un terrible error político, que la inmensa mayoría de los argentinos lo piensa así, que cuanto más ganes, debería aumentarte la alícuota que pagas. Para mí la alícuota siempre debería ser igual. Y en definitiva, el que más gana, más paga. Claro. Pagas 3,5 sobre $1.000.000 pesos y $1.000.000 sobre $1.000.000. Siempre vas a pagar más. ¿Y con los capitales internacionales? Es exactamente lo mismo. Yo lo que necesito es que vengan capitales. Ojo, necesito que salgan capitales de donde estén clavados a invertirse. No me importa si nacionales o internacionales. Si no hay ganancia, no hay inversión. No me importa si nacional o extranjero. Pero hay países a los que les funciona muy bien el impuesto a las grandes ganancias, digamos. Se habla de Alemania, de algunos países que lo implementan. Claro, pero no somos Alemania ni ningún otro. Hay una enorme diferencia entre las herramientas de política económica que se pueden usar cuando sos un país empobrecido que cuando sos un país rico. Es como que a toda costa queremos que vengan a invertir a toda costa. Entonces estamos dispuestos a todo. Guarda con el dispuesto a todo. Es un problema también. Muchas pymes se van a ver favorecidas cuando vengan las grandes empresas. Sí. Porque muchas se van a abastecer para los gastos diarios de las pymes. Ninguna gran empresa que se instale en Argentina va a comprar los focos en el extranjero para traerlos con el paquete de hierro que trae. Claro, total. Si les llega a arruinar la cerradura a una puerta, va a buscar una pyme argentina. Tiene que comprar una caja con 100 tornillos, le va a comprar una pyme argentina. Guarda. Sí es cierto que se le va a dar, y yo estoy en contra de eso en general, no solo extranjeras o no, se le va a dar un tratamiento diferenciado al que viene con respecto al que está. Eso vive pasando, no importa si sos una economía que mira al exterior o no. ¿Cómo hacemos para alentar la nueva inversión? Bueno, al nuevo que venga durante 10 años no le cobramos ingreso bruto. Che, yo estoy hace 30 años con la empresa familiar y me arrancás la cabeza con ingreso bruto. Estás legislando, porque a ellos sí, a mí no. Claro, y estás legislando sobre futuros gobiernos que pueden ser de otro signo político y que pensar totalmente distinto. Eso es inevitable. Sí. No hay manera de no afectarlo al que viene. Es totalmente inevitable, lo hacen todos los gobiernos. De lo contrario, todas las leyes deberían durar 4 años o menos si ya llevas un año o 2 ser más serios y hacer cosas a largo plazo, sí, ¿no? Política de Estado, que le llaman. Política de Estado. Base que ahí está el punto, la política de Estado. Para eso necesitas reformar el sistema electoral, para que a pesar de las elecciones y del cambio del gobierno, líneas básicas sigan. Uruguay y seamos más creíbles, más creíbles a largo plazo. Hay que ver Uruguay, no miremos Alemania, Suecia, Estados Unidos, nada. Veamos Uruguay, son mucho más creíbles que nosotros, cambian los gobiernos, pero las líneas básicas permanecen. Cuando hay un gran logro para el país, todos los expresidentes aparecen juntos, no importa de qué partido hayan sido. No pasa acá. Pero, bueno, como siempre dicen, Uruguay es muy chiquitito, Argentina es más grande, más difícil de gobernar seguramente. Bueno, Gustavo, la verdad que nos apasiona el tema y nos quedaríamos toda la mañana, pero hay que cerrar, así que le agradezco muchísimo la visita. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, vamos a la pausa y la última parte de Ventana a la Ciencia.